hospitalización y por supuesto de muertes. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Roisenfuhl. Él es director de la unidad de cirugía maxilofacial del Hospital de la ciudad de Safed, de la Universidad de Bar Ilan. Espero haberlo pronunciado bien. Doctor Roisenfuhl, ¿cómo está? Muy buenos días por aquí. Doctor. Bien, Mabel, sí, Israel definitivamente se ha vuelto un referente en el mundo, ¿no? Por sus medidas exitosas para cortar la cadena de contagios, para vacunar eficientemente, y sus indicativos ya van todos hacia abajo, ¿no? Realmente han hecho un trabajo inspirador y por eso hemos considerado oportuno, ¿no? Conversar con el doctor que está con nosotros en línea, el doctor Alejandro Roisenfuhl. Doctor Roisenfuhl, muy buenos días. Hola, buenos días. Es Roisenthal con T al final. Ay, perdone, doctor. Aquí, no, está bien. Lo pronuncio bien de nuevo. Roisenthal. Sí, perfecto. Con T de triunfo, como el que se vive en Israel. O por lo menos cercanos al triunfo, ¿no? Porque tienen ya una curva hacia abajo en los contagios y una población que ya casi está toda inoculada, ¿no? ¿En qué porcentaje de la población se encuentran en este momento vacunados? Bueno, nosotros empezamos el plan de vacunación en diciembre ya, empezamos con mayores de 60, después con los trabajadores de salud y así. Y ya muy pronto empezamos a vacunar al mes ya mayores de 16 años. O sea que de todo este grupo de gente de más de 16 años está más del 85% ya vacunado. ¿Qué mecanismos han sido el secreto del éxito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comparado con los países de nuestra región, de Latinoamérica, ¿qué es lo que tiene Israel, qué herramienta tiene que ha funcionado tan bien para que la vacuna se haya distribuido de manera tan rápida? Bueno, yo creo que hay varios puntos. Uno es que el sistema de salud es un sistema nacional, que es un sistema social que está instalado hace muchísimos años, ya desde los comienzos del Estado de Israel. Se instaló un sistema donde el 100% de la población tiene obra social, o sea, recibe una atención 100% cubierta por el Estado. Y otra fue que Israel apostó ya desde un primer momento a la vacuna, cuando ni siquiera Europa ya había apostado. Israel ya a principio de las pandemias había hecho este acuerdo con una empresa, con la Pfizer en este caso, y decidieron hacer una prueba piloto muy importante con Israel, siendo un país relativamente chico, con 9 millones de habitantes, y hacer este plan donde Israel se comprometía a vacunar a toda la población en forma muy eficaz y muy rápido. No se olviden que el tema de las vacunas es un tema que en ese momento tampoco se sabía cómo se iba a manejar por el tema de la logística, ¿no? Porque son vacunas que son vacunas nuevas, son vacunas que estaban frío de 80 grados bajo cero. Israel prometió poder manejar eso en forma eficaz. Y así se hizo desde diciembre. Pudimos lograr vacunar a prácticamente toda la población que se podía vacunar en este momento, hasta de 16 años en adelante. Tenemos más o menos 1 millón de personas que no están vacunadas, que es porque personas que no quieren ser vacunadas o no pueden ser vacunadas. El que quiere hoy vacunarse no tiene ningún problema de vacunarse. Y por supuesto que esto va junto con las restricciones muy importantes que hizo Israel durante todo el año. Se cerraron prácticamente, todo estuvo cerrado durante todo el año, todo lo que es restaurantes, lugares, cines, teatros, estadios de deportes, todo eso estuvo cerrado hasta hace muy poco, y ahora se volvió a abrir solamente con lo que se llama el pase verde. O sea que todavía tenemos medidas, restricciones para que todavía esto no vuelva para atrás. ¿Esto qué significa? El pase verde significa que la gente que está vacunada recibe digitalmente en el celular el permiso para poder entrar, por ejemplo, a gimnasios, a cines, a
a restaurantes adentro. El que no está vacunado, o sea, que no puede eligió no uso vacunarse, entonces no puede entrar o no puede usar. Doctor, nos encantaría que nos ilustre un poquito acerca del plan de vacunación. Acá estamos tentados de convocar a voluntarios porque nos ha quedado corto el personal que tenemos para vacunar. Imagínense, nosotros somos un país bastante más grande que Israel y queríamos saber si en Israel la vacunación estuvo a cargo de profesionales, ¿no? Privados y del Estado. ¿Cómo hicieron para armar esta brigada de vacunadores? Al volver de esta pausa, nos encantaría que nos explique ese punto de su exitosa jornada de vacunación. Volvemos con el doctor Alejandro. Gracias, Visa. Bien, nosotros seguimos nutriéndonos de la exitosa experiencia de Israel, que dio los pasos que se vieron en muchos países, inclusive en nuestro querido Perú. Cerramos aeropuertos, nos confinamos, nos encerramos. El resultado de nosotros, hay que admitirlo, es catastrófico. Tenemos el mayor índice de muertos por millón. Ellos también han hecho confinamiento, ¿no? Han cerrado en su momento fronteras, pero no tienen el índice de mortalidad y ahora van con una jornada de vacunación a toda velocidad. El doctor Alejandro Roisenthal nos cuenta que, siendo un país pequeño, se adelantó inclusive a Europa con el tema de la vacuna. Y me imagino que ha habido una comunicación muy efectiva, ¿no?, entre quienes dirigen el país y los ciudadanos para cortar la cadena de contagios eficientemente. Todo fue acompañado de una campaña de comunicación a través de plataformas digitales, medios, boca a boca. ¿Cómo es que lograron persuadir a la ciudadanía? Porque hemos visto eso, no solo en Perú, sino en todo el mundo, que la conducta, ¿no?, humana muchas veces no es racional y rompes esto que te piden, ¿no? Sí. La mascarilla, no te acerques, pero en el impulso lo pierdes. Y ahí, donde bajas la guardia, te contagias. ¿Cómo lo lograron? ¿Hubo o no campaña de comunicación? Bueno, hay varios puntos que hay que aclarar. Uno, que es la infraestructura que tiene Israel sobre el sistema de salud, que es un sistema controlado al 100%, es súper eficaz, entonces es muy fácil llegar. Tenemos estas administradoras de la salud que podemos llegar a cada persona, a cada lugar, con sucursales. Al lado de cada barrio hay sucursales de estos servicios de salud, que está todo súper claro. Es lo que llamamos atención primaria en nuestro país, ¿no es cierto? La atención primaria abarca a todos. Nadie se queda sin acceder a el primer nivel de atención, lo que es una posta en nuestro país. Claro. Entonces, desde el sur hasta el norte del país está cubierto al 100%. Todas las personas que viven acá, todos los ciudadanos de Israel tienen un servicio nacional social que se descuenta del sueldo del paciente, del sueldo de las personas. Y también las personas que están desocupadas también reciben, de la desocupación también reciben esta cobertura de salud. O sea que no hay nadie que se quede en la calle, nadie que esté enfermo que entre a un hospital público que tiene una atención excelente, que no lo reciban o no le hagan una cirugía, una tomografía, lo que haga falta. Esto es un principio, es la base del éxito de este plan de vacunación o de lo que es el enfrentamiento a la pandemia. Uno tiene que tener una buena base, sistema universal de salud y postas para todos. Nadie se queda sin acceder a una instalación de salud. Exacto. Sí, Mabel, si me permites, doctor, eso nos quedó clarísimo. Lamentablemente adolecemos de eso en nuestro país y es como un reto para quien asuma la presidencia. Como sabe usted, estamos en elecciones, pero yo quería ir a la jornada de vacunación, que habíamos adelantado eso antes de ir a la pausa. Quienes vacunan tienen una remuneración del Estado, son solamente profesionales de la salud del Estado, o han hecho un reclutamiento amplio para vacunar a todos en el menor tiempo posible. Bueno, como te decía, estas sucursales que existen de estas administradoras de la salud, o sea, cubre absolutamente todo el territorio de Israel. Entonces, esas personas, por ejemplo, yo estoy acá en un barrio
Entonces yo me anoto acá en la sucursal del barrio de al lado de mi casa y cualquier persona puede acercarse en los alrededores de su casa y recibir la vacuna en forma súper efectiva, que no hubo problema acá de trabajadores de salud, porque estas vacunaciones se hicieron en las sucursales, en lo que serían las enfermerías locales que tenemos acá en Israel. Se hicieron también en los hospitales, hubieron también vacunaciones masivas en otros lugares, que también en algún momento se abrieron lo que se llama el drive-thru, que es como entrar con el auto, pasar, vacunarse, anotarse y seguir. También hubo esos casos en tiempos pico, donde queríamos avanzar. Se dieron más de 200.000 vacunas por día, o sea, queríamos hacerlo lo más rápido posible. O sea que necesitas también, como decías vos, también una doctrina de la gente. Israel es un país que está acostumbrado a las emergencias, está acostumbrado a lo que es ponerse en lo que sería, entre comillas, al pie del cañón, lo que es estar en un estado de guerra, lo que es alistarse a una campaña. Y Israel supo hacer eso, la gente tomó responsabilidad comunitaria para poder salir. Israel sabe que si no hay solidaridad y no hay responsabilidad comunitaria, entonces estamos en mal camino. Israel, el pueblo de Israel, la comunidad de Israel sí sabe lo que es estar en guerra, lo que es estar en estado de emergencia, y sabe alistarse, en este caso, contra este enemigo impalpable que tenemos, para poder salir. Esto si el 100% de la gente no se enrola en este rol de combatir el virus, entonces no vamos a poder lograrlo, y de hecho sí lo logramos. De hecho estamos ya la semana que viene, el domingo, empezando a tener poder salir a las calles en lugares abiertos, estar sin barbijos, y eso es algo que alegra mucho. Acá como todo el mundo, hace un año que estamos así con los barbijos, y eso es un signo de que la enfermedad, la infección ha bajado drásticamente. Si estábamos hace un mes con 50.000 enfermos, hoy en día estamos con menos de 4.000 enfermos, con pocos muertos. Lamentablemente cada muerto vale, pero por supuesto, la tasa de mortalidad está bajando muchísimo. ¿De cuántos fallecidos aproximadamente se podría hablar al día, en promedio? Hoy tenemos unos 6.000 y pico de fallecidos. ¿En total? No, pero al día o semanalmente, ¿cuántos en promedio? Hoy en día estamos a 100 y pico, más o menos, fallecidos, muy poco. ¿A la semana? Sí. Hoy estamos ya, hoy tenemos en total en todo Israel, estamos con 200 enfermos graves, nada más. 200, estábamos en miles de enfermos graves. Hoy en día ya estamos en total 300 enfermos graves, y estamos con 160 personas ventilados. O sea, estamos hablando de números muy bajos que ni siquiera nosotros estábamos acostumbrados ya desde el principio de la pandemia a estos números. Pero de hecho seguimos siendo muy cautelosos, porque esto todavía no ha pasado, hay que tener mucha cautela y hay que ser muy respetuosos con las medidas que todavía se están de distanciamiento social. ¿Ya abrieron su aeropuerto? Y por ejemplo ¿Perdón? ¿Ya abrieron su aeropuerto? ¿Las personas que llegan a Tel Aviv tienen que hacer cuarentena? ¿Cómo está funcionando el tema de las fronteras en Israel? Bueno, Israel empezó a abrir muy de a poquito las fronteras, la entrada de Israel. Todavía no se permiten entrar turistas. Tal vez el mes que viene empiecen a dejar de entrar. Con israelíes está abierto a 5 o 6 países solamente que uno puede viajar, pero solamente los que están vacunados, que son la mayoría, tienen que hacerse el testeo del PCR antes de salir. Tienen que hacer, cuando vuelven a hacer el testeo, hasta 72 horas antes de salir del lugar de destino.
Y cuando llegan a Israel deben hacerse un testeo cuando vuelven y esperar los resultados para poder salir. Los que están vacunados no hace falta cuarentena, solamente por precaución se les toma un testeo y se les pide que esas horas que está el testeo se quedan en las casas. Y hay casos que no están vacunados, israelíes estoy hablando, que vuelven del exterior, tienen que estar 2 semanas en cuarentena y usar un dispositivo electrónico que es con brazalete electrónico, con un celular, para comprobar de que esa persona efectivamente se queda en la casa. Esa cuarentena, sí. increíble. Qué organización, Sí. qué impresionante, porque con estas cifras que ha mencionado, ¿no? Que la verdad es nada en comparación a otros países del mundo, su orden, su control, su disciplina, no entran turistas, solo permiten ingreso de 6 países, no están abiertos a todo el mundo, y los que entran tienen un control rigurosísimo, ¿no? Impresionante, eso nos sirve mucho a nosotros como referente. Sí, eso es importante, es muy importante cuidar todavía estas restricciones y, como te decía, el pase verde también, que es importante para no volver atrás. O sea, el virus sigue estando. Uno que está vacunado está inmunizado en un 90 o 95%, significa que no es un 100% de inmunidad. Brevemente, Alejandro, porque el tiempo se nos agota muy a nuestro pesar, su vigilancia genómica les ha permitido identificar cepa brasilera, sudafricana, británica, de manera casi inmediata. En Israel entraron los primeros casos, como entrar de Europa, más que todo de Italia, de Nueva York, entraron la cepa, la de Wuhan, la cepa original, y después entró en mayo, junio, cuando se abrió el país, que pensábamos que ya estaba todo solucionado, entró la cepa británica, y ahí fue cuando se decidió cerrar completamente el país hasta ahora. O sea, no entró ninguna otra cepa, entró algunos casos de la cepa sudafricana, pero eso estuvo muy, muy controlado. Y una de las grandes luchas, las grandes batallas que tuvimos acá, fue creo una decisión muy acertada también, fue no entrar otras cepas para no disminuir la efectividad de las vacunas. Doctor Roisenthal, le agradecemos muchísimo por estos minutos, nos hemos quedado realmente maravillados y con muchas lecciones que aprender de cómo funciona el sistema de salud en Israel y cómo es que esto no es nuevo, esto es desde siempre, por eso han podido controlar este virus de manera exitosa. Muchísimas gracias. 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 Bueno, un abrazo, doctor. y cuídense mucho. Lo haremos, muchísimas gracias. Gracias. Qué bárbaro, Mauricio, de verdad. Me he quedado impresionada porque creo que es el país que todos aspiraríamos a tener, ¿no? Israel tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo y nosotros venimos arrastrando una larga precariedad que no lo íbamos a resolver en un año de pandemia, ¿no? Pero bueno, hay cosas para hacer a futuro y eso es lo que debemos demandarle al próximo presidente o presidenta de nuestro país, que tome las riendas de la salud para evitar que algo así vuelva a suceder, porque una pandemia de estas características, Mauricio, creo que eso ha quedado claro, puede suceder en cualquier momento. Vamos a hacer la pausa, escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos.